Diputación de Cáceres y UPEX. En ese entendido, tenemos a bien iniciar el presente taller, que estará a cargo de José Alejandro Aguilar Maldonado, quien es estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y ha sido también capacitado por la Oficina Jurídica para la Mujer. José, tienes la palabra. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Carol. Muchísimas gracias a la Oficina Jurídica para la Mujer, a IUPEX y a la Universidad Mayor de San Simón por brindarnos este espacio. Bueno, como dijo Carol, el día de hoy vamos a hablar sobre la responsabilidad ciudadana y Estado de Derecho. Para ello les voy a dar a conocer algunas diapositivas y bueno, para que esta sesión sea dinámica, me gustaría, ¿no? De que prendan sus cámaras, participemos, hablemos, que sea más que todo, bueno, que entremos también a un diálogo, ¿no? Y bueno, ahora vamos a empezar. Carol, se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve, José, se ve. Muchísimas gracias. Bueno, como les decía, esta tarde vamos a hablar sobre responsabilidad ciudadana y Estado de Derecho. También vamos a enfatizar un poquito sobre el rol de las figuras femeninas a lo largo de la historia. Primeramente, tenemos que adentrarnos en lo que es el Estado de Derecho. Esta imagen habla de un elemento importante de lo que se ve en un Estado de Derecho. Sabemos muy bien que la Constitución Política del Estado da a conocer el derecho a la protesta, a la huelga, porque en caso de que nosotros veamos de que el Estado no cumple su deber, no cumple sus acciones dentro de las garantías constitucionales, nosotros podemos reclamar, porque le estamos dando a conocer al Estado de que tiene falencias, irregularidades dentro de sus marcos gubernamentales sobre sus distintas funciones y atribuciones. Ahora, como les decía, el Estado de Derecho se compone de los siguientes elementos: el imperio de la ley, o sea, toda acción, toda decisión depende de la ley. En este caso, la ley suprema. Y sabemos muy bien cuál es la ley suprema que tiene un Estado. La Constitución Política del Estado. La división de poderes. Poder ejecutivo, judicial, legislativo y bueno, el electoral. Porque si no existiese la división de poderes, el poder solo beneficiaría a un determinado grupo. Fiscalización superior. ¿Quién controla el gasto público? ¿Cómo se analiza el presupuesto para destinar a las necesidades, ¿no? A las necesidades básicas de las personas? Transparencia. Todos son iguales ante la ley, pero en cierta medida la política, el poder, sobrepasan los límites, a pesar de que, bueno, sabemos muy bien que cuando hablamos de límites, hablamos de principios, porque los principios limitan al poder político del Estado. Pero en estos casos, los principios o los límites no llegan a ser observados. Entonces, si no llegan a ser observados, ¿quién controla tal aspecto? Libertades individuales. Tú como persona no estás obligado a realizar algo que tú no quieras. O también si no quieres hacer algo, puedes alejarte. O si dentro de tu ambiente, tal vez por el ambiente laboral, institucional, académico, impera cierta ideología, pero tú tienes otras ideologías marcadas, no puedes hacer algo que no te guste, no puedes hacer algo que sea incómodo para ti. Derecho de propiedad. Cada quien es dueño de lo que construye
y nadie puede quitártelo. Estos son los elementos fundamentales que tiene un Estado de Derecho. Pero ahora, hablando de estos aspectos, por ejemplo, sobre enfatizando en las libertades individuales y en la transparencia, a veces no surge esta igualdad que necesitamos para el vivir bien. Y un mal social que impera para que no se obedezca a la transparencia ni la libertad es la discriminación, tal y como lo dice el artículo 14, numeral 2 de la Constitución Política del Estado. ¿Qué es lo que dice? El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada, enfaticemos en esto, fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual y de identidad de género. Como ven, son puntos muy importantes. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de que si eres mujer no puedes trabajar en un determinado lado, si eres hombre tienes más posibilidades? ¿Cuántas veces? Entonces, estaríamos eliminando o suprimiendo elementos dentro de un Estado de Derecho. Inclusive, esto va con el artículo 28 del Código Penal, que sanciona la discriminación. ¿Qué es lo que dice? La persona que arbitrariamente e ilegalmente obstruya, restrinja, menoscabe, impida o anule el ejercicio de derechos por motivos de, analicemos esto, por motivos de sexo, edad, género. Como ven, a veces escuchamos o indirectamente vemos, ¿no? Porque sabemos que tal vez oculten las palabras, pero las intenciones son claras y nosotros ya percibimos cuando en un determinado ambiente se trata de perjudicar a la persona solo por su sexo, por su edad o por su género. Entonces, no existe tal igualdad y se estarían eliminando elementos fundamentales que tiene un Estado de Derecho. Y nosotros vivimos en un Estado de Derecho porque tenemos una ley imperante, que es la Constitución, claramente. Pero sabemos que en algunos casos el poder político sobrepasa y la Constitución solo queda como una mera carta lírica y no como debería ser. Una norma positiva o material con su garantía adjetiva, ¿verdad? Ahora, teniendo claro estos elementos básicos sobre el Estado de Derecho, y antes de entrar a este apartado que es muy bonito sobre las figuras femeninas a lo largo de la historia, me gustaría que den a conocer, viendo estos elementos, sobre el imperio de la ley, la división de poderes, la fiscalización superior, la transparencia, las libertades individuales, el derecho de propiedad. ¿Cuáles de estos elementos son los más vulnerables? Son los que ahora mismo estamos viendo su decadencia. Me gustaría escuchar sus opiniones. Bueno, un momentito voy a dejar de compartir pantalla para que hablen de estos temas, porque es muy importante. Como les decía, estos elementos están llegando a desintegrarse. Y sabemos muy bien que si un elemento esencial ya no forma parte de su núcleo, todo va a destruirse. Un claro ejemplo, si al final no reconocemos lo que dice la Constitución Política del Estado, podríamos llegar al peor declive de la unificación de poderes. Y esa indivisibilidad
solo va a obedecer a un determinado grupo. Y obviamente si solo va a obedecer a un determinado grupo, vamos a ver cómo se materializan las cosas que prohíbe la ley, como la discriminación, la desigualdad, la falta de equidad, etcétera. Bueno, ahora me gustaría escuchar sus opiniones y ya saben, en caso de que no quieran hablar o mostrarse, en caso, ay, mi cámara, en caso de que no quieran hablar o mostrarse, simplemente escriben en el chat y vamos a leer sus opiniones. Les cedo la palabra. Muchas gracias, José. Recordarles que pueden hacer uso de la palabra, como bien lo decía, levantando su manito o por el chat. También recordarles una de nuestras primeras reglas de convivencia que se hizo énfasis en el primer taller, que es la participación, puesto que estamos construyendo el conocimiento a partir de la interacción. O si no, todo dedocracia, ¿no? Bueno, creo que lo segundo. Aika Flores María Isabel. Justo, muy buenas tardes, Aika. Buenas tardes, Aika. A ver si podrías participar un poquito con estos valores y el Estado de Derecho que hacía énfasis José. Creo que vamos a tener que hacer imperar la dedocracia. Sí. Así que te voy a ir pasando nombres y vamos a ir viendo. Almendra Laras Karen, ¿será que puedes contribuirnos un poquito? Buenas Karen, tardes a todos y todas. buenas tardes a todos. Con respecto a la pregunta que hacían, pues me parece, ¿no? Que lo más importante es que ahora se vulnera lo que es el derecho a no ser discriminado por razón de sexo, en especial lo que es las mujeres, con respecto a que cometen feminicidios los hombres y las matan por el simple hecho de ser mujeres. Muchísimas gracias, Karen. Tienes mucha razón. Respecto a decirlo, la libertad individual va desintegrándose. ¿Uno por qué? Porque se supone que la libertad va ligada al derecho de vida. Entonces, no se cumple tal garantía, a pesar de que el impulso emocional es detonante, ¿no? Es detonante para quitar la vida de una persona. Y Nostroza Martínez Leslie, justo levantó la mano. Adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, como bien decía, tal vez será la discriminación de género, ¿no? Como bien hemos podido ver, el día de hoy se ha dado el caso de que el padrastro mató a la esposa y a la hija, y entonces se tiene mucho que decir, ¿no? Más que todo en el ámbito también normativo, de que, como la anterior vez también se mencionaba, de nada sirve poner y poner y poner ley tras ley, pero al final a cabo no se cumple y todos quedan pues libres y al final a cabo vuelven a hacer lo mismo, igual que el chico también mató a la jovencita de 18 años que también ya había cometido infanticidio. Entonces, algo está fallando, yo pienso, ¿no? Tal vez en el sistema de justicia y más que todo en la sociedad, porque como bien se dice, todo comienza desde la casa, ¿no? Y estamos fallando mucho como sociedad, también como marco normativo dentro de nuestra constitución y nuestros gobernantes, creo yo. Gracias. Muchísimas gracias, Leslie. Bueno, ¿alguien más? Ya tenemos 2 participaciones. Ya saben. Naomi Alegre Juárez, adelante. Tengo que prender mi cámara. Buenas tardes. Si gustas, ¿no? Pero sería genial si prendes, ¿no? Para así interactuar, pero depende de ti. Ya. Bueno, yo creo que algo que está fallando en nuestro país y hay una vulneración es sobre la división de poderes.
porque vemos que a veces el órgano ejecutivo influye mucho en los otros tres órganos y eso vulnera mucho los derechos de las personas, ya que el partido de turno toma las decisiones favoreciéndolo a ellos. Y creo que eso está fallando en nuestro país, más que todo. Gracias. Muchísimas gracias, Naomi. Claramente, Naomi da a conocer un punto importante sobre la división de poderes. ¿Y qué pasa si un determinado poder no se estaría cumpliendo, ¿no? Y ahí vemos cómo se fragmenta tal elemento. Justo Montero, Entonces, Zavala y Esenia. A ver. tu Dime. audio está un poquito entrecortado, así que lo voy a leer yo el mensaje, ¿te parece? Y luego hacemos un comentario. Dice, Montero Zavala Yesenia, buenas tardes. Desde mi perspectiva, serían las libertades individuales. Hoy en día se ha visto que no se respeta del todo la libertad de opinar, expresarse, circular, etcétera. Hoy en día se ha visto bastantes organizaciones como las Mujeres de Fuego feminista que no respetan, se mofan o directamente no se apoya. Esa fue la opinión de Montero Yesenia. Perfecto. Muchísimas gracias, Yesenia. Muchísimas gracias, Yesenia, por tu participación. Bueno, ahora, con esto, les sugiero que se acuerden muy bien de sus opiniones para que así realicemos un ejercicio posterior, justo al finalizar. Bueno, ahora voy a compartir pantalla y vamos a ver uno de estos apartados que es un apartado, la verdad, muy interesante. Se ven muchísimas cosas. A ver, esto se comparte. Carol, se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve tu pantalla. En este momento nos estás mostrando Mujeres en la Historia. Genial, muchísimas gracias, Carol. Perfecto, mujeres en la historia. Como hemos estado hablando, la Revolución Francesa marca un antes y después. Un antes y después sobre sobre el reclamo, ¿no? Con respecto a nuestros derechos, pero a veces se muestra, más que todo se toma mayor relevancia a los aspectos, o sea, a los aspectos globales, a los aspectos generales, no tanto a los aspectos en razón de género, porque sabemos que los aspectos en razón de género cobran mucha importancia en este hito, ¿no? La Revolución Francesa. Si ustedes analizan, no sé si ubican esta pintura, hay una pintura famosa que habla sobre, bueno, que expresa, ¿no? Los sucesos de la Revolución, donde se muestra a la mujer con la bandera, todo eso. Y bueno, tiene un significado de fondo. Este significado es esa apertura a iniciar algo, a mostrar la voz, o sea, el inicio de todo. Y claramente vamos a ver esto. Como les decía, el primer hito histórico más importante, esto. Ya no vamos a hablar de temas globales ni generales, porque conocemos muy bien, ¿no? La Carta de los Derechos Humanos, etcétera. Los derechos del hombre, de la ciudadanía, pero no vamos a hablar de estos temas. Ahora vamos a enfocarnos más en aspectos de razón de género, pero sobre todo enfocándonos en el rol femenino. ¿Y cuál es el punto más importante? El feminismo. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que el primer hito más importante del feminismo se abarcó en la Revolución Francesa. Por ejemplo, mientras las mujeres marchaban hacia Versalles, se daba a conocer lo siguiente: libertad, igualdad y fraternidad. Y gracias a esto, ya enfocándonos en temas más delicados, se dio a conocer una parte de los derechos políticos imperantes, que es el derecho al voto.
pero no el voto para todos, ¿no? Sino el voto para la mujer, porque tenemos que la mujer era una figura excluida para este derecho. Es por eso que es importante este hecho histórico, la Revolución Francesa. Porque miren, imaginemos lo siguiente. Si actualmente, sabiendo que existen elevados índices de feminicidios, discriminación laboral, acoso sexual, acoso político, y si las mujeres no tuviesen aún el derecho al voto, imaginen qué catástrofe, en qué catástrofe estaríamos viviendo, ¿verdad? O sea, son temas muy delicados que debemos analizar a profundidad, porque como estábamos comentando anteriormente, aún se ve la fragilidad de los elementos dentro de un Estado de Derecho. Hablemos de transparencia. Se supone que la transparencia es la igualdad. Pero imaginen, antes de la Revolución Francesa, claramente no se vivía en un Estado de Derecho, porque las mujeres no podían votar. Pero a veces esto llega a camuflarse. Actualmente esto llega a camuflarse, ¿no? Uno, ¿por qué? Podrán votar, pero ya en los cargos públicos, gubernamentales, institucionales, se ve la discriminación. Y si se ve la discriminación, claramente se ve la fragilidad de los elementos para un Estado de Derecho. Hablemos de esta gran figura, Mary Wollstonecraft, de Inglaterra. Gracias a esta figura, se pudo reivindicar los derechos de la mujer, cambiar, eso es lo más importante, cambiar esa pauta sobre el rol de la mujer. ¿Y qué es lo que se creía? Que la mujer solo servía para el placer del hombre. Y gracias a Mary se pudo cambiar esa pauta. Igualdad en los derechos políticos, derecho al voto, igualdad en el trabajo. Una mujer también puede trabajar como soldadora, electricista, no simplemente quedarse como ama de casa. Y además ese término ama de casa igual se ve reflejado dentro de las pautas culturales que condicionan cómo tiene que comportarse un hombre, cómo tiene que comportarse una mujer. Y este también es el más importante, derecho a ser juzgada por los mismos patrones morales. Claramente, transparencia. Derecho a ser juzgada por los mismos patrones morales. O sea, no porque seas mujer tienes que ser juzgada de diferente manera. O no porque o no por lo que eres hombre tienes mayor privilegio. ¿Ven? Son aspectos importantes, que claramente son aspectos que han dado fuerza a los elementos que hemos estado viendo. A los elementos que hemos estado viendo como la transparencia, libertades individuales, derecho a la propiedad, etc. Luego encontramos en 1832 a Mary de Stanor. Mary de Stanor presenta petición a la Cámara de los Comunes de Inglaterra reclamando los derechos políticos de las mujeres. Para que vean, lo que impera más en todo esto, en esta lucha, siempre han sido los derechos políticos. El derecho al voto y el derecho a ser elegido y el derecho a optar también, ¿no? O sea, por un cargo. Concejal, alcalde, senador, asambleísta, diputado, para optar por esos cargos. Y obviamente en esos tiempos, ese término, ¿no? Ese término ama de casa solo era un término cultural.
Pero ya vamos a ver que la cultura no tiene que ser actuada por el entorno. Nosotros hacemos la cultura, pero eso vamos a analizar después. Luego, justo en 1857, un 8 de marzo, se vio esto. Ya esto dentro del marco de los derechos individuales. Mujeres obreras de la industria textil y la confección realizan una huelga en Nueva York, exigiendo lo siguiente: el derecho al trabajo y condiciones de trabajo más humanas. Como hemos estado analizando, antes antes la mujer solo se quedaba en casa, atendiendo a los hijos, haciendo los deberes del hogar, o lamentablemente siguiendo ese factor, que solo sirve como un ente placentero para su pareja, el hombre. Pero después de eso se marca, ¿no? Se marca ya la lucha para que las mujeres no solo se queden en casa, sino que ya tengan otros trabajos. Claramente en la industria textil y de la confección. Pero sabemos que las condiciones de trabajo, cuando aumenta la productividad, se olvida el lado humano, o sea, las necesidades que todos tenemos, el descanso, horas adecuadas de trabajo, y se exige lo siguiente, ¿no? El derecho al trabajo, o sea, tener condiciones más dignas dentro de los estamentos laborales, condiciones de trabajo más humanas. O sea, es inaudito que estés trabajando muchas horas y te paguen una miseria, o que ni siquiera tengas el tiempo para servirte un buen almuerzo.